Y bueno amigos, tenemos nuevo video en el canal que ya les adelanto va a quedar sumamente interesante, al menos es lo que yo pienso, lo que yo estimo por diferentes motivos y razones que vamos a exponer en breve. Les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Chicos, les traigo pues varias cositas y ojo porque bueno, no sé, hay mucha gente que tiene muy claro que Laporta va a ganar las elecciones siguientes por nocaut, ¿no? Pues hay mucha gente que lo tiene realmente asumido, que dicen que es prácticamente cuestión de tiempo y yo la verdad es que no lo tengo tan claro, muchachos, no lo tengo tan claro. Me cuesta un poquito encontrarle sentido a eso, pero bueno, al final esta gente es un sinsentido absoluto. Y lo que les decía, hay mucha gente, muchísima gente, muchachos, que sigue pues bueno, básicamente estando allí como para preocuparse, y cada vez los culés como que se dan más cuenta de la situación y les cuesta un poquito más entender las acciones de Joan Laporta. Y ojo porque también quiero que repasemos algo del loco Gatti, que en paz descanse, con el tal Miguel Galán, este hombre que tiene un tiempecito, muchachos, pues básicamente echándole mierda al Madrid. Sabrá Dios de dónde ha salido este hombre, pero bueno, participa en el Chilling Circo, ya uno sabe más o menos cómo es que va la cosa, ¿no? Quiero que también cerremos con eso de Albert Lezant, que me ha sorprendido mucho definitivamente Albert Lezant con lo que vamos a escuchar, y también otro culé de quien desconozco su identidad, no sé quién es, nunca había visto un video de él, o al menos no lo recuerdo, pero me parece muy interesante lo que comenta. Quiero que empecemos con algo de Jorge de Alessandro, el profe de Alessandro, que coloca esto tras unas imágenes que suben el tema del Atlético de Madrid. Jorge, ¿por qué te pones así pensativo? ¿No quieres mirar? ¿Ha visto? No me gusta. Me hace acordar cuando viene, aquí melones, hay melones. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver lo que acabas de decir? A mí me parece, madridista no me encaja en nada. Esto me parece a mí... Encaja en todo. No digo el calificativo, de una pobreza, de criterio y de fuerza. Ponerme en la casa del vecino, que aparezca el vecino en mi casa, en mi fiesta. Pero si es mi fiesta, no existen. Aquí la personalidad es que, perdóname, no existen. Es el Atlético y nadie más. Pensar y dividir y fluctuar. Pero esto me parece, te digo sinceramente, me provoca una decepción de personalidad, de garra, de temperamento. Y después sale el entrenador que vamos a correr, que me va a correr. Si está pensando en el Madrid. ¿Pero dónde vas? Es una contradicción. En cuanto al mensaje, es decir, que me puede meter lo que quiera, que vende, que hacemos, arrancamos con esta parodia, que les gusta. Mira, escúchame, muy bien el fútbol femenino, juvenil, Torres, tal cual. Primer partido 2-1 y para casa. Eso es lo que hay que vender, 2-1 y para casa. Ahora vende la moto, con Almada, con Baena. Maravilloso, maravilloso el maestro de Alessandro, porque bueno, ahí se veían a los jugadores del Atlético confirmando, muchachos, de alguna manera que esta gente es igual de pequeña. Da igual la categoría del fútbol femenino, masculino, fútbol lo que sea, o sea, es igual, son igual de pequeños y la realidad es esa, 2-1 y para casa y lo mismo de siempre. Es que al final, muchachos, esta gente tiene que entender una cosa, esta gente sabe y tiene muy claro que ellos salvan la temporada con algo tan sencillo como sacarle un poquito los colores al Madrid, ¿no? Creo que es básicamente su objetivo. Ellos están muy contentos con eso y siempre digo algo tanto para el Barça como para el Atlético. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a esta pobre gentuza, no? Vamos a ver lo del loco Gatti con el tal Miguel Galán. Se entiende muy poco algunas cositas, pero ya le voy a decir por qué le coloco este video. Bueno, ahí se ha colgado un poco. Me imagino que me va a tocar refrescar un poco la página porque ahorita me pasó exactamente lo mismo. Ahora sí, vamos a verlo. Insertar los jugadores. ¿Qué? ¿Y qué? Insertar los jugadores. ¿Tú no has escuchado su charla? ¿Quién es? A ver, lo olfatean a serie de... El problema no es que lo Robert Moreno con la selección. Robert Moreno. Y Robert Moreno con la selección. Robert Moreno con la selección. ¿Quién es Robert Moreno? Ah, pues es seleccionador español. Estás en España. Vamos a buscar. Tenías que saberlo. Por favor, Rocco. Yo sé jugar fútbol, campeón. No sabes entrenar. 16 años, no sabes entrenar.
rojo. Nadie Y si se juega bien o mal. No sabes lo que tenés. Loco. Pinta de tonto, dale. No, loco, no faltemos. Loco, siéntate. Que me ponen loco. Loco. Vaya a ser entrenador Que en me tu trae vida. cada personaje, mira que me trae. Loco. Traeme a Mourinho y Loco. hablamos, pero no. Loco. Eres un personaje, Por Marco. favor, por favor. Por favor. Loco, vamos a ver, aquí no hagamos, no se nos vaya la mano. No, gente, el trato, no. A ver, Es que es maravilloso. Y como les decía, muchachos, muy probablemente se entiende realmente poco el discurso, lo que se estaba viendo o se estaba haciendo en ese programa, pero hay que reconocer una cosa, muchachos, y esto creo que es más que evidente, que el loco Gatti tenía una, ¿cómo se llama eso? Una percepción increíble para los retrasados mentales como el tal Miguel Galán este. Por eso me pareció muy interesante y digno de compartir este video. Como digno es compartir también a la gente que, pese a los colores, muchachos, es capaz de poder decir las verdades tal y como son. Pero quiero que veamos primero el otro video de este otro señor que, repito, no tengo ni idea de quién es, y cerramos con lo de Albert Lezand. ¿Por qué? Porque son unos mentirosos compulsivos. Es una gente esta de Laporte y compañía, que son mentirosos compulsivos. Yo creo que Laporte es un mentiroso compulsivo y los otros o no tienen cojones, como tipo el Juego de Tronos, cuando hay un rey loco y la peña no tiene huevos de decir nada. Porque, bueno, y la prensa ya ni te cuento, la prensa ya mamadores absolutos. O sea, todo el mundo sabía que no se iba a volver al Camp Nou y la prensa a día de hoy todavía... El Barça se plantea volver a Montjuic por si no se pudiera volver al Camp Nou, como si alguien pensara que se va a volver al Camp Nou. O es Laporta en el presidencialismo el que tiene que decir si el campo va a estar o no. Pues ya hemos visto que no, ni en noviembre estaba, pero es que en octubre, final de octubre, había gente diciendo en la prensa que iba a estar el campo abierto, porque lo está diciendo Elena Ford. Lo está diciendo Elena Ford, que es una impresentable, que pongan a otra persona ya, por Dios, porque es que verla es como... ¡Ah! Que aprenda a hablar, cojones. Asqueroso. Es que lo tenía clarísimo que no sea Montjuic, pero tanta mentira... Y el millón que iba a dar los turcos esto por cada día de retraso de las obras. Pero es que son todo trolas, son unas trolas, pero como pianos de grandes, tío. Son unas trolas como el Camp Nou. Claro, luego dicen, no, es que también, es que si volvemos luego habrá que otra vez irnos porque habrá que poner la cúpula del trueno. Bueno, pues sí. Y hay imbéciles con el argumento de, es que no sabéis lo que es una obra. Pues claro que sabemos lo que es una obra, imbécil. Entonces no, pero si tú me dices que vas a tardar un año, pues no mientas. Di que vas a tardar 4 y ya está. Y nos hacemos a la idea, vamos a estar 4 años fuera, ya está. Es que son mentirosos compulsivos, tío. No, van a poner unas lonas, tío. Unas lonas, pero si hay, los 3 días que hay viento en Barcelona salen volando todas las lonas de todas las terrazas. Solo falta... Bueno. Es que el ayuntamiento no quiere... El ayuntamiento, tío, que yo no voy a defender al ayuntamiento, que son unos mierdas, pero que tiene que ver, tío. El otro día fue un amigo mío a las oficinas y digo, si es que hay que ir con casco. Hay que ir con casco. ¿Qué coño se va a poder jugar aquí? Qué desastre. Encima lo van a vender todo como súper bonito. Excursión Montilivi. Si no lo podías hacer, no lo hagas. Porque ahora estás pendiente, si no se hubiera lesionado Ter Stegen, ¿qué? Como el año pasado, si no se hubiera lesionado Christensen, ¿qué? Es que no me jodas, tío. Es que no me jodas. No me jodas que esas son las formas de hacer las cosas, tío. Ridículos. Va. Es que me da la cabeza y todo, de verdad. Me da la cabeza despertar pensando estas mierdas. Es que es maravilloso, chicos, de verdad. Y mira cómo lo pone y lo expone de una manera para mí súper sensata. Y dice, mira, está bien que la gente puede llegar a entender que un estadio se pueda demorar más o menos, muchachos, en un cierto trabajo que se está haciendo. Es bastante natural, ¿no? Pero lo que la gente no entiende y los culés es que usan el razonamiento de alguna manera y dicen, pero lo que no me estés es jodiendo diciéndome que va a estar listo en tal tiempo, porque eso es evidente que es irreal y me parece increíble este tipo de discursos. Y como les dije, muy digno esto por parte de Albert Lezand. Me sorprendió bastante, pero aquí está. Pues estoy indignado. No voy a defenderlo todo. Yo soy del Barça, soy culé, pero no voy a defender cualquier cosa. Nos han estado vendiendo que si el fair play financiero, que si esto, que si lo otro. Gerard Martín no está inscrito. Hansi Flick lleva un cabreo de la hostia y tiene toda la razón. O sea, Gerard Martín hizo un temporadón. Gerard Martín se merece estar en el primer equipo, mucho más que Marcus Rashford. Que no digo que no me ilusione. De momento no le hemos visto nada, pero a Gerard Martín sí. Y hace falta un lateral izquierdo. Flick sabe que vamos a jugar los 3 primeros partidos fuera de casa, que nada viene la Champions, que le han prometido que estarían todos inscritos, y estamos en lo de siempre. Cada año lo mismo. Somos un meme. Y además, ahora resulta que vamos a volver a Montjuic. Ya os lo dije, cuidadín con el tema Montjuic. De momento la Champions a Montjuic, seguro. Y después, cuando llevemos 2 años jugando en el Camp Nou, se va a volver otro año a Montjuic para acabar la cubierta. Así que vamos a explicar las cosas como son. Vamos a dejar de ser un meme, se nos chotean en la cara y luego yo me parto la cara en los platos por el Barça, cuando puedo defenderlo.
pero hay cosas que no se pueden defender. Lo siento. Gerard Martín, ¿por qué no está inscrito por delante de Marcus Rashford? ¿Por qué se va a vender a Casado? Un patrimonio de la casa, un jugador espectacular, internacional, criado en casa, que puede ser un mediocentro de futuro brutal. Pues nos lo vamos a vender. No traigas a Rashford y quédate con Casado. Estoy muy cabreado. Maravilloso, y repito, todo lo que dice pues tiene un sentido, aunque bueno, lo que pasa es que aquí el problema, lo de Albert Lesande, ¿por qué no se inscribe a este? ¿Y por qué no se hace el otro? ¿Y por qué se tiene que vender al otro? Tienen que vender a futbolistas porque desde que empezó la era Laporte, y creo que ha ido empeorando la situación económica, pues no es sencilla, y en vez de este hombre de buscar gestionar de una manera correcta, es decir, vamos a fichar, pero cuando realmente se pueda y no a lo loco, así como ha hecho Laporta, entonces ahora tienen que tomar esta serie de decisiones, ¿no? Pero me parece brillante el mensaje de Albert Lezán y sobre todo muy sorprendente, no me lo esperaba, creo que ha estado bastante bien este hombre y mira que ya es mucho decir para un tipo como Lezán, pero bueno. Yo solamente espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.